Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bienvenidos a La Semilla Podcast. Seguimos con nuestro estudio de el libro de Efesios. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, graças a Deus, e muito feliz em poder compartilhar com nossos oyentes, nossos seguidores, a palavra de Deus. Y estábamos hablando en los podcasts pasados sobre el versículo 17, ¿no? Que hablaba del espíritu de sabiduría, ¿no? Estábamos hablando de ello, estábamos hablando de que podemos pedirle a Dios sabiduría para poder aplicar lo que conocemos, ¿no? Sí. Y vamos a seguir a ver hoy día cuál es nuestro tema. Nosotros vamos a seguir hablando sobre las peticiones de Pablo, que empieza en el versículo 18 que hemos analizado en el programa anterior, el versículo 17 y 18. En el versículo 18, la petición de Pablo es que él pide a Dios, ¿no?, para que los efesios entendan la grandeza del plan de Dios. Del plan de Dios. Y eso es lo que nosotros también necesitamos, entender la grandeza del plan de Dios. Y en el versículo 18, él pide para que Dios alumbre los ojos de los efesios para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es que muchas personas viven como si fueran huérfanos, ¿no? Muchos creyentes, yo hablo así, los creyentes viven como si fueran huérfanos. Entonces Pablo en el versículo 18, él ora pidiendo a Dios para que los efesios entendan la grandeza del plan de Dios. Y hoy vamos a analizar los versículos 19 y 20, donde Pablo pide, es la segunda petición de Pablo, para que los efesios entendan la grandeza del poder de Dios. No solamente los efesios, sino todos los creyentes de esta dispensación deben entender la grandeza del poder de Dios. Porque tenemos una idea a veces de Dios, un Dios pequeño, un Dios con letra minúscula, un Dios que está ahí mirando, que no puede hacer nada o que no haga nada. Pero hoy vamos a aprender con la iglesia de Éfeso, donde Pablo pide para que los efesios puedan entender la grandeza del poder de Dios. Esta petición, esta oración, es una oración de intercesión, es una oración que es hecha a Dios. Toda oración, nosotros tenemos que aclarar que toda oración debe ser dirigida a Dios en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Y para ello vamos a leer los versículos 19 y 20. Efesios 1, 19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Esa es la segunda petición de Pablo por los efesios. Y la petición consiste en que el Señor, Él pide que el Señor dé a los creyentes entendimiento. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que Pablo está nos enseñando? ¿Qué es lo que está implícito aquí? Que el único que puede darnos entendimiento es el Señor.
de las cosas espirituales, ¿no es así? Nosotros estamos hablando en el ámbito espiritual. Entonces Pablo ahora pide al Señor que dé a los creyentes entendimiento de su grandeza o de su gran poder, con que va a llevarles a su herencia en gloria. Pablo pide que ellos te entiendan bien eso, ¿no? En el versículo 19, Pablo utiliza 4 sinónimos diferentes en griego para recalcar la grandeza de ese poder. Son 4 sinónimos en el versículo 19. Por supuesto, estamos hablando del idioma griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento. 4 sinónimos para nos mostrar la grandeza de ese poder. Que nosotros a veces hablamos muchos en las congregaciones o escuchamos, o ya hemos escuchado mucho hablar de poder, pero no se ve nada, no se ve nada, porque cuando hay poder también siempre va a haber una manifestación, ¿no? Y el primero sinónimo que Pablo usa en el versículo 19 es dunamis. Dunamis, que es poder en nuestro idioma. En nuestro idioma, dunamis es poder, del cual obtenemos las palabras como dinamita y dinamo. Todas las personas, yo creo que pueden entender muy bien la palabra dinamita. ¿Qué es lo que hace, Juan? Una dinamita. Explota, ¿no? Explota. Y todos pueden ver, por ejemplo, si coloca una dinamita en un edificio, todos van a saber. Claro. Es visible, no es algo oculto. El resultado de esa explosión, todo se ve. Tenemos que entender eso también. Y este poder, o sea, dunamis o dinamita, solo es para los cristianos, solo es para los que creemos, los que hemos creído en Cristo, para los que son discípulos de Jesús. O sea, alguien que no ha recibido a Cristo, que no lo sigue a Él, entonces no tiene tiene ese poder. Solo que ese poder no es para que nosotros usamos para nuestro propio beneficio. Claro. Como hay personas, y eso es bueno aclarar, hay personas que hemos escuchado y hemos visto también que hacen cosas, ¿no? No vamos a esa persona, él tiene poderes. Pero ese poder no viene de Dios. Claro. No viene de Dios, está muy claro, porque ese poder, ese dunamis, solo tiene los creyentes. Solo los creyentes. Y vamos a respaldar nuestra enseñanza con Juan 14, 17. Por favor, puedes leer San Juan 14, 17. Lo que estamos hablando no es porque somos exclusivistas, no, es lo que la Biblia dice que es. No podemos decir otra cosa. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay mundo. Cuando habla de mundo, habla de personas. De personas. El incrédulo, el que no ha conocido a Cristo, no puede recibir. Porque ya hemos estudiado en Efesios 1:13 que cuando uno oye el mensaje del Evangelio, cree, recibe ese poder. Y hay algo más interesante todavía, es que no es solo eso, porque Ele está em nós. Aqui nós sempre estamos repetindo quase a mesma coisa. E alguém pode dizer, isso é muito aburrido, mas não lo é.
Esto es una de las cosas que nosotros no podemos orar pidiendo al Señor, pidiendo poder, porque todo poder ya nos ha sido dado. Deus não pode dar-nos mais, porque todo o que Ele tinha para dar-nos, para regalar-nos, já lo ha hecho. Não se pode pedir. E não podemos jamás podremos ter, porque já temos. É uma petição em vano. De las coisas que Deus já ha dado, esto corresponde ao paquete de la salvação. E não podemos mais pedir a Deus, porque todo o que Ele tinha já nos ha dado. Ele não pode dar-nos mais do que Ele já nos ha dado. E isso que quede muito claro. Não poderia haver mais poder e resulta nécio e presuntuoso pedir. É uma presunção pedir mais poder. Agora, Juan, o que está aqui implícito e que nós temos que aclarar. Por que muitas pessoas em suas vidas não é manifestado esse poder? O problema é que a vezes não estamos em obediência. Ese es el principal problema, ¿no? Porque a veces yo veo mucho que se ora, ¿no? Ah, Señor, danos poder para hacer esto, para hacer lo otro. Mucho se ora, ¿no? Pero a veces no sucede nada porque justamente solo queda en eso, en oraciones. No hay obediencia atrás de Não ello. é obediência porque nosotros já hemos sido bendecidos. Temos que obedecer porque já hemos sido Claro. bendecidos, ¿no? Entonces, esse é o problema, a pessoa não obedece e quer que Deus lhe dê algo, Claro. que seja algo mágico. E não lo é, Deus não lo vai ser. Ou seja, que é em vano fazer essas coisas. Esse tipo de oração. A supereminente grandeza do poder de Deus que Pablo habla em el versículo 19 é dada a todo creyente. A todo creyente, não vamos olvidar-nos. A quienes creem e luego têm uma experiência mística. Né? A todo creyente. Muito bem. Recibe umas. Há pessoas que podem pensar que pode ter uma segunda experiência. Eu já he escutado muitas pessoas dizer que deve ter experiência com Deus, por supuesto, mas nossas experiências que está aí implícito o poder, não? Esse poder, não? Isso, há muitas pessoas que são muito místicas, não? Muito místicas, não são muito centradas na palavra de Deus. Então, a supereminente grandeza do poder de Deus é dada a todo creyente. A todo creyente, aqueles ou a quienes han creído em Cristo. Não podemos receber ou ter uma segunda experiência. Não se pode. Que é o que se pode, que é o que deve haver na vida do crente? Obediência para que esse poder seja manifestado. Somos nós outros que suprimimos a ese poder. Claro, entonces no tiene nada que ver con que Dios nos dé menos o más, No. sino que es culpa de nosotros. O sea, le estamos echando la culpa a Dios de algo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Como he hablado antes, muitos pensam que depois que recebem esse poder vão ter uma experiência mística, não? Mística. E vão receber uma segunda bendição. Claro. Não é assim. O problema é que tem que haver obediência. Senão, pode passar toda a vida pedindo uma segunda bendição, quero ter essa experiência mística, não lo vai a receber, porque todo já nos ha sido dado. Uma vez que somos salvos, recebemos toda a graça de Deus e todo su poder, e isto nos assegura a nossa esperança eterna.
esto nos asegura que nuestra esperanza eterna es una realidad. Ujú, Por eso que Pablo habla del aras, ujú. La garantía, ¿no? de la garantía. Entonces, ese poder es la garantía de nuestra herencia eterna, Ujú, de la vida eterna que recibimos al creer en Cristo. ujú, Eso tenemos que entender. Y el segundo sinónimo que Pablo usa en el versículo 19 es energía. Energía, no es energía, energía, ujú, que significa operación. Ahí está en el texto. ujú, Está en el texto. Primero tenemos poder y luego viene el segundo sinónimo en griego, según la operación, que ujú, operación es energía. ujú, La fuerza energética del espíritu no es como los testigos entienden esto. ujú. No, tenemos que aclarar cuando hablamos eso, porque no vamos a pensar que nosotros estamos teniendo el mismo entendimiento que tienen los testigos de Jehová acerca de la persona del Espíritu Santo. Claro. Eso que queremos dejar bien claro. Entonces, la fuerza energética del Espíritu que inviste de poder a los creyentes para que pueda vivir para el Señor. Ujú, Aquí hay algo grave. Si el poder del Espíritu Santo no opera en la vida del creyente, el creyente no puede vivir correctamente. claro. Ahora ahí está el secreto. Hemos ya descubierto cuál es la razón por qué tantas personas no pueden obedecer a Dios. Ujú, No pueden obedecer a Dios. Es porque hay algo que está impedindo la operación o ujú, esa energía del Espíritu Santo, ese poder que tiene el Espíritu Santo de obrar en nuestras vidas. ujú. Hay algo que está interrumpiendo eso, ¿no? Exactamente. Ujú, Hay algo que está estorbando ujú, la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso tenemos que entender. Porque hay tantas personas desanimadas, tantas personas que rechazam, mesmo conhecendo as escrituras, não querem obedecer, não querem fazer as coisas corretamente. ujú. Então, é algo que está estorbando essa pessoa e a consequência é essa. Y muchas veces incluso se ven iglesias enteras así, ¿no? Y eso es lo más Sí. triste. Eso es lamentable, Ujú, es lamentable. O sea que es una falsa espiritualidad. ujú, No, y nosotros tenemos que cuidarnos de esto. claro. De que siempre estar vigilantes, como dice la palabra, ¿no? De no caer en eso. De Aham. siempre estar en obediencia a Dios, ¿no? Sim. Eu não sei se tu has visto, há pessoas que durante uma alabanza ou durante um período de alabanza na Ujú, que há em las congregações, choram, verdade? ujú, Choram, se tira al piso, pero quando termina a alabanza, terminou todo. ujú. Vuelve a lo mismo. Es por eso. Porque no Claro, tiene la operación del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo no puede obrar. Somos nosotros que estorbamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. claro. Entonces somos personas, se vuelven personas religiosas, ¿no? Sí, Solamente que hacen cosas por sus propias emociones y no están obedeciendo a Dios. No hay un cambio de vida ahí, ¿no? no hay cambio. Es que el Espíritu Santo no ha obrado en Ujú, el intelecto, claro. en su corazón, como ya hemos aprendido, ¿no? Ujú, En su intelecto, en su entendimiento, en sus pensamientos. No puede ofrecer a Dios
una adoración lógica, ¿no? Racional. Muy bien. El tercero sinônimo em griego é kratos, com K. Kratos. 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 É de onde vem a palavra poder e potência. Aí está em el versículo 19 claramente. Poder, aqui está, de sua força. Poder aí é Kratos. Que alude, que significa? Que significa Kratos, o poder, ou potência? Alude à ideia de um poder ou capacidade dotado. Também pode traduzir-se como domínio. Kratos pode ser poder, potência ou domínio. Eso es lo que significa Kratos, el tercero sinônimo em griego. Vamos ler 1 de Timoteo 6:16 e Hebreus 2:14. Então, estamos falando do terceiro sinônimo que encontramos em grego em el versículo 19, Kratos, que é poder, aí no texto está poder, potência, e que também pode traduzir-se como domínio. Domínio. 1 Timoteo 6:16. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahí está el imperio. ¿Qué es un imperio? Imperio, un gobierno. ¿Qué hace un imperio? Domina. ¿Qué hizo el imperio romano? Dominó varias naciones. E em la vida del creyente não deve dominar nenhum político, não? Nenhum político, um império, senão deve... Quem deve dominar? El Señor. El Señor, el Espírito Santo. Porque Ele está em nós para fazer a obra que começou no momento da salvação. E para levar-nos, preparar-nos para a redenção final. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿qué es lo que tenía Satanás sobre los seres humanos antes que Cristo naciera, creciera y muriera en la cruz y resucitara? Ahí dice el imperio, ¿no? El imperio, tenía dominio. No podemos olvidarnos de esas palabras que es muy interesante. Satanás tenía dominio sobre la humanidad, pero cuando Jesús murió en la cruz, él destruyó todo el dominio, todo el imperio de Satanás y sus huestes. Y es eso que Pablo está pidiendo a Dios, que el Espíritu Santo tenga dominio sobre la vida de los efesios. Entonces es una oración que tenemos que hacer también. Nosotros también. Por nosotros mismos y por los demás hermanos, que sean dominados no por su carne, sino por el Espíritu Santo. Claro. Ese poder, el Kratos. Y el cuarto sinônimo es istus. 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 Que es fuerza. Aquí está en Efesios. Es la última palabra, si no me equivoco, vamos a ver, en el versículo 19. ¿No es así? Sí, la última palabra. Dice, según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. Poder, entonces, poder, ¿cuál es el sinónimo en griego? Kratos, ¿no? Kratos es poder, potência, e também domínio. Pode traduzir-se por domínio. E istus é força. E aqui alude à ideia de um poder ou capacidade dotado.
De todas essas maneiras, o Espírito Santo llena de poder a los hijos de Deus. Llena com quê? Com os 4 sinônimos que já hemos visto. O primeiro sinônimo é dinamita. Dunamis. Dunamis. O primeiro sinônimo é dunamis. Segundo sinônimo é energia. Terceiro sinônimo é kratos. E quarto sinônimo é istos. Istos, não? Chus, com o S. Então, com todos estas palavras que nós outros já hemos hablado, é dessa maneira que o Espírito Santo nela trabalha em nossas vidas. Pablo não orou pedindo que o poder lhe fosse dado a los crentes em nenhum momento. É por isso que nós outros não podemos mais orar pedindo esse poder. Porque ya nos ha sido dado, ¿no? No hemos recibido a Cristo. Como poderia ter mais do que já tinham? Não se pode, é algo insólito, não? Não pediu bendições materiais. Não pediu. Não está mal orar pedindo bendições materiais, mas em el contexto de Pablo conhecia a vida espiritual desta igreja. Conhecia esta igreja, então sua preocupação era que eles fossem alumbrados. Que o Espírito Santo pudesse obrar em suas vidas através do poder que ele tem. Porque o Espírito Santo é Deus. Não? É Deus. Então, ele orou primeiro que todo para que recebera uma consciência divina do poder que já possuía em Cristo. Então, Paulo, que é o que é isso? Orou para que os crentes tivessem uma consciência divina do poder que Deus já lhes havia dado. Assim de simples. Então, Juan, se nós outros já temos esse poder, não necessitamos orar por el poder para evangelizar e dar testemunho de Cristo a outros. Os crentes já têm esse poder. E devem contar o que Deus já ha hecho em sua vida, porque ele já tem esse poder. Mira, há muitas enseñanças, assim, não poderia ser classificada como herejia. Por exemplo, se vamos fazer o evangelismo, temos que ayunar. Não necessitamos. É que essas pessoas confiam mais em um ayuno que em el poder que já les ha sido dado. Então, não necessitamos orar pedindo poder para evangelizar. Não necessitamos orar para dar testemunho, porque nós o poder já o temos e podemos fazê-lo. Não necessitamos pedir a Deus para suportar o sofrimento. Não necessitamos, porque todo já nos ha sido dado. Vamos ver 2 Coríntios 4:7. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, Pablo está hablando ahí, los versículos anteriores, acerca del sufrimiento que ele passou, ¿no? Mira, eu já he leído várias vezes, ¿no? Que Pablo pedia a Deus, pedia a los hermanos que orassem a Deus para que abriera puerta para predicar el evangelho. Não para que Deus lhe dera poder para evangelizar. Claro. Então, já hemos visto, não podemos pedir, hacer essas coisas, não? Más bien deberíamos confiar en Dios que ya nos ha dado, ¿no? Sí. Si somos salvos, si ya tenemos a Cristo, se supone que ya tenemos ese poder, ¿no? Ahora, como ya hemos dicho, ¿no? Y lo volvemos a repetir, lo que nos deberíamos en lo que nos deberíamos enfocar es en obedecer todos los días. E actuar. Claro, y actuar. Em fé, porque já recebimos, então, já lo tenho, então lo vou fazer, porque já tenho esse poder está em mim. Romanos 1:16, que é o que nos diz? Romanos 1:16, é muito interessante este versículo. Romanos 1:16, pode ler, Juan. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Aí poder é dunamis Ujú. e kratos, que já hemos visto. 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Ahora veo que sigue, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ujú. El evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Es una dinamita. Ujú. Ahora, ¿por qué no funciona? Porque nosotros no lo ponemos en práctica muchas veces, Sí. ¿no? Ujú. No, aquí estamos hablando de evangelismo. ¿No? Pablo está hablando a una iglesia, por ejemplo, de Roma, era terrible. Ujú. Ele no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es una dinamita. Claro, el contexto era mucho más terrible que el de ahora, ¿no? Sí. ¿Quién estaba gobernando? Era Nerón. Claro. Y nosotros por la historia conocemos quién era este hombre. Ujú. Terrible. ¿No? Entonces, hay algo que la iglesia está padeciendo. Hay Ujú. una enfermedad espiritual dentro de la congregación que debe ser analizada a la luz de la Biblia. Muy Eso bien. tenemos que... Entonces, repitiendo, no se puede orar pidiendo Ujú. poder para evangelizar, para dar testimonio, para soportar el sufrimiento. Ujú. Tampoco necesitamos orar pidiendo poder para hacer la voluntad de Dios. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pedir a Dios más poder es una afrenta al amor y gracia con que nos ha provisto ya de todo que necesitamos. Ujú. Y también es perdiendo tiempo, ¿sí o no? Ujú. En vez de estar orando por otra cosa, pidiendo por cosas que Dios ya nos ha concedido. Hay cosas por las que sí deberíamos orar, ¿no? Que están sucediendo, por ejemplo, situaciones, problemas, Uhum. por la iglesia, por el Estado, ¿no? Por todas esas cosas que están Ajá, pasando por en el las mundo. naciones también. Claro, ¿no? Todas esas cosas. En vez de estar pidiendo por cosas que ya Dios nos ha dado y tendríamos que ponerlo en práctica, ¿no? Ya deberíamos. Claro, ya deberíamos, ya como cristianos, ya deberíamos estar afuera predicando. Nuestra vida debería ser una Sí. predicación diaria, ¿no? Entonces el poder ya lo tenemos, no hay pretexto Sí. para quejarnos, ¿no? Es verdad que no todos han recibido buena enseñanza. Ujú, eso sí. Entonces, quizás sea por esto que cometen ciertos Ujú. errores. Muy bien. El poder, la operación y su fuerza sobrenaturales con los que Dios equipa a cada creyente y con los que glorificará a todo creyente. Cuando hablo de glorificar, es la última parte de la salvación, cuando seremos transformados. Ujú. Entonces, todo esto es el Espíritu Santo que hace, porque já está em nós outros. Uhum. Ele está em nós outros, em cada crente. É ele mesmo que operou em Cristo, ressuscitando-lhe de los muertos. Ressuscitando-lhe de los muertos e sentando-lhe a la diestra em los lugares celestiales. Então, mira, Juan, se nós outros meditamos em isso, porque esse mesmo poder que Deus nos equipa, nos ha dado, nos glorificará, foi o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Imagina-se, sabes o que é ressuscitar quem está morto? Claro, es algo muy sobrenatural, muy extraordinário. Então, o mais extraordinário é que esse poder que Deus usou para ressuscitar Cristo, dar-lhe vida, porque Jesus literalmente estava morto, ele era um ser humano. Claro.
es lo que vive en nosotros, Juan. Claro, no es que creemos ahora en un Dios diferente, el Espíritu Santo ha cambiado, nada, ¿no? Todo es lo mismo, Todo é o ¿no? mesmo. Então, esse poder que Deus, que foi usado, dado por Deus, por supuesto, Ujú. ¿no? Que o Espírito Santo é Deus, é o que vive em nós outros. E por que não pode fazer o que deve fazer? Por que não Claro, acontece nada? Essa é a pergunta que não quero calhar. claro. Ujú, Pínsalo bem. ujú. Isso não é extraordinário, não é grandioso. Claro, más bien, para el mundo nosotros seríamos un peligro, ¿no? O sea, sería terrible, ¿no? Como decía Josh Berger, por ejemplo, ¿no? Que si nosotros pusiéramos en práctica lo que la Biblia dice, seríamos más peligrosos que todas esas organizaciones terroristas y todo eso, ¿no? Pero claro, obviamente nosotros llevaríamos el amor, ¿no? Uhum. Ujú, ¿Sabes qué? Yo he escuchado hace unos 2 años, cuando había la guerra en Siria, ujú, estaba bien fuerte al comienzo claro. de la guerra de Siria entre Siria e Israel. Ujú, Eu escuché un relato que uno de los terroristas dijeron, ellos tienen una arma más poderosa ujú, de que las bombas que nosotros tenemos, de que los misiles que tenemos. ujú, ¿Sabe cuál era la arma a que ellos estaban se refiriendo? La oración. ujú, Entonces, la oración, por supuesto, suministrada por el Espíritu Santo, ¿no? ujú. Aí hace gran diferença, não é um rezo qualquer, Claro, no é es, a oração, é o que vai fazer a diferença. E nós outros, eu sei que a igreja, através de los siglos, não é entendido ujú, esse poder. Pero graças a Deus que hoje temos a oportunidade de exponer para que ujú, outros conozcam. E esse é o nosso objetivo, não? É ujú. que outros conozcam e cresçam em la gracia e el conhecimento del Senhor. Em el capítulo 3, versículo 20, Pablo habla acerca desse poder. Vamos a ler Efésios 3, 20. Ya dice así. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Muito bem, aí Pablo está falando acerca desse poder, não? Pablo Ujú, trata o tema aí do poder, del poder de Deus em seu serviço, não? ujú, Em seu serviço. Pero aqui el texto que nós estamos exponendo, sua oração é que entendamos o poder com que nos guarda e nos assegura o cumprimento de sua esperança maravilhosa, la qual é nossa em Cristo. ujú, Não está falando dessa forma que aparece em Efésios 3:20. É o poder de ressurreição e ascensão, a energia divina que levantou a Cristo de la tumba a la tierra e de la tierra al cielo. ujú. É desse poder que Pablo está falando. Esse poder com o qual Jesus foi engendrado em el ventre de Maria. Nasceu, viveu como homem, pero era Deus. Não sempre, não perdeu sua natureza divina. Então, esse poder que Pablo está falando, é esse poder que vive em nós outros. Ujú. Imagínate, Juan, quem pode subir? O mais que tu pode subir é a um edifício, verdade? Claro, nada más. Um edifício de muitos pisos, não? Que Ujú, a construção civil se ha modernizado muito, não? ujú, Pero se ha ascendido ao cielo, como Jesus foi ascendido ao cielo, como Elias e como Enoch, ujú. solo o Espírito Santo hace. Então, é desse poder, hermanos, amigos, que estamos falando.
Hermanos, es de ese poder que estoy hablando, que vive en nosotros, que resucitó a Jesús. Claro. Más bien deberíamos tener nosotros esa confianza, ¿no? De que tenemos ese poder. Sí. Y yo creo que eso nos animaría más a actuar, a llevar el evangelio, a vivir de una forma diferente, ¿no? Porque yo me imagino, ¿no? Tengo este poder que en la Biblia habla de cosas muy asombrosas que han sucedido, ¿no? Entonces es algo muy, muy bueno, ¿no? Algo de motivo de alegría más bien. Sí. Y sabes qué? Y ese mismo poder que llevó a Jesús a ascender al cielo, es ese mismo poder que un día nos llevará a la gloria. Claro, también. Si nosotros también un día vamos subir, seremos elevados o llevados a la gloria. Com o poder do Espírito Santo que vive em nós. É por isso que Pablo disse, não contristeis. Claro. O Espírito Santo de la promessa com o qual han sido sellados. Porque para o dia de la redenção. Então, qual é a redenção? Esse dia em que Jesus venga e nos levará. Claro, ese día glorioso. É glorioso. Imagina subir. Nós mais alto que podemos subir quando estamos viajando com avião. Claro. Passou pouco das nuvens. E os astronautas que dizem que vão a certos planetas, não? Claro. Pero hasta aí há limite também. Há claro. Uma parte que eles não podem subir. Claro. Hay un universo tan grande, ¿no? Imagínate. Sí, hay fuerzas, ¿no? Claro. Que impide que los seres humanos accedan. Muy bien, entonces es de ese poder que estamos hablando, el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es lo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es lo que dio poder para ele ascender. Não que ele não tivera poder, mas foi o Espírito Santo que permitiu a ascensão de Cristo. E é o Espírito Santo que dia nos elevará a la glória eterna, donde recibiremos nuestra herencia. Entonces, cuán importante es entender de ese poder, ¿no? De ese gran poder que ha sido el mismo siempre. En la Biblia vemos tantas cosas que han pasado con ese mismo poder, con ese mismo Espíritu Santo, el mismo Dios que tenemos ahora, ¿no? Y lo tenemos a disposición incluso gracias a Cristo, ¿no? Entonces de eso debemos alegrarnos. Con esto terminamos, no sin antes agradecerles primero, ¿no? Por escucharnos cada semana. Estamos viendo que hay mucha gente que nos está escuchando y anímense a comentar, ¿no? Si tienen alguna duda, si alguna sugerencia o también ánimo, ¿no? De decirnos, oye, esto ha estado muy bueno, ¿cómo les ha parecido el programa de esta semana? No se olviden de comentar, también de suscribirse, de seguirnos, ¿no? Estamos por Spotify, por YouTube Music, por todas las plataformas donde hay podcasts, estamos ahí. Entonces no se olviden de seguirnos y de seguir escuchándonos, ¿no? Si quieren saber de este libro tan profundo que es Efesios, ¿no? Muchas gracias por escucharnos y nos vemos o nos escuchamos la siguiente semana. Bendiciones. Thank you.